Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Primera carta de San Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todos los que hemos creído en Jesús como el Mesías prometido por Dios para salvarnos, hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida. Por eso amamos a Dios nuestro Padre, a Jesús nuestro Rey y Salvador y a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios nos ha dado una forma práctica de demostrarle nuestro amor, obedeciendo sus mandamientos y amando a nuestros hermanos y aún a los que nos odian y persiguen. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La carne es vencida cuando nos negamos a nosotros mismos y nos presentamos ante Dios como un sacrificio vivo. Vencemos a Satanás cuando, sometidos a Dios, libres de pecado, le resistimos. Y vencemos al mundo con nuestra confianza absoluta en Dios y obediencia a su palabra. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En 2 ocasiones, Dios el Padre testificó de su amado Hijo: en su bautismo, al emerger del agua, y en el monte de la transfiguración, donde Jesús se encontró con Moisés y Elías. Este es el mayor testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cada uno sabe
si verdaderamente ha creído en el Hijo de Dios. Pero si no cree en Él, es como si dijera que Dios nos ha mentido. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios nos ha dado por medio de Jesús perdón, salvación y vida eterna. Al tener a Jesús en nosotros, ya disfrutamos de su perdón y de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió su Evangelio y esta carta con dos propósitos principales: para que creamos en el nombre de Jesús y para que sepamos que tenemos vida eterna. Todo nombre en el idioma hebreo tiene un significado. El nombre de Jesús, o Yahshua, significa Yahweh salva. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos acercarnos a Dios en oración, con la confianza de que Él nos oye, y que si pedimos de acuerdo a su voluntad, sin duda recibiremos lo que le hayamos pedido. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Jesús dijo que todo pecado sería perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Este es el pecado que lleva a la muerte, porque no pueden ser guiados al arrepentimiento ni al perdón de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El que ha nacido en el Espíritu Santo no desea seguir pecando, y Satanás y sus demonios no pueden tocarnos, porque Dios es nuestra protección. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el Verbo y sabiduría de Dios que creó todas las cosas. Se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahweh y se hizo humano para dar su vida por nuestros pecados. Jesús es Dios y en Él está la salvación y la vida eterna. Hijitos,
guardaos de los ídolos. Amén. Debemos evitar toda forma de idolatría, es decir, de todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Cuando creemos en Jesús como el Mesías prometido por Dios para salvarnos, el Espíritu Santo nos santifica y da nueva vida. Pregunta número 2. ¿Cómo mostramos que hemos nacido de nuevo y amamos a Dios? Dios nos da una forma práctica de demostrarle nuestro amor, obedeciendo sus mandamientos y amando a nuestros hermanos y aún a los que nos odian y persiguen. Pregunta número 3. ¿Cómo podemos vencer al mundo, la carne y a Satanás? Al mundo por medio de nuestra fe en Dios, a nuestra carne al negarnos a nosotros mismos y presentarnos como un sacrificio vivo, y a Satanás al estar sometidos a Dios y resistir al diablo. Pregunta número 4. ¿Cuál es el más grande testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio que el mismo Dios dio de su Hijo después de bautizarse, y en el monte de la Transfiguración, donde aparecieron ante Jesús Moisés y Elías. Pregunta número 5. ¿Cómo hacemos quedar a Dios si no creemos en su testimonio acerca de Jesús? Como si Él fuera un mentiroso. Pregunta número 6. ¿Qué otro gran testimonio nos ha dado Dios? Que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si tenemos a su Hijo, ya tenemos vida eterna. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los 2 propósitos principales por los que Juan escribió esta carta? Para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el Hijo de Dios. Pregunta número 8. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios en oración? Con la confianza de que Él nos oye y que si pedimos de acuerdo a su voluntad, sin duda recibiremos lo que le hayamos pedido. Pregunta número 9. ¿Cuál es el único pecado imperdonable? Jesús dijo que todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya no pueden ser guiados al arrepentimiento ni al perdón de Dios. Pregunta número 10. ¿Por qué el que ha nacido en Dios no practica el pecado? El que ha nacido del Espíritu Santo no desea seguir pecando, y Satanás y sus demonios no pueden tocarnos porque Dios nos protege. Pregunta número 11. ¿Quién es el verdadero al que se refiere Juan? Dios y el Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo y sabiduría de Dios que creó todas las cosas. Se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé y se hizo humano para dar su vida por nuestros pecados. Jesús es Dios y en Él está la salvación y la vida eterna. Pregunta número 12. ¿De qué dice Juan que debemos cuidarnos? De toda forma de idolatría.
es decir, de todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón y su adoración. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.